Hola amigos de Secrets on Seal. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado en el momento del culto divino. Esta transmisión es para Son TV Latino y estamos complacidos de estar esta mañana con ustedes. Los acompaña en esta ocasión la doctora Lina María Ortiz y quien les habla, Jorge Sánchez. En esta mañana vamos a tratar un tema muy interesante en este espacio del culto divino y es acerca de la salud y la Biblia. La salud y la Biblia, sí, resulta que es un tema que está muy relacionado. En temas anteriores hemos grabado una serie de temas de lo que es salud mental y estilo de vida saludable para Son TV Latino. Hemos tratado lo que es esta relación que hay entre la espiritualidad y lo que es la salud. Pues bien, vamos a ver revelado en la palabra esa relación que tiene o eso que nos dejó Dios en su palabra, que está relacionado con la salud, pero que también está relacionado con la espiritualidad, que está relacionado con la forma como nosotros nos relacionamos con Dios. La Escritura nos muestra que la salud no solamente es el bienestar físico, sino que es el bienestar físico, mental y espiritual. Vamos entonces en esta mañana, antes de entrar en el tema, vamos a hacer una oración. Inclinemos el rostro. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este tu día santo, tu día sábado, estar aquí reunidos y congregados. En esta ocasión, Señor, vamos a hablar acerca de lo que tú nos has dejado en tu palabra, acerca de la relación entre la salud, lo que es la Biblia, y en este caso también vamos a ver algunos casos de qué fue lo que pasó con la salud de algunos personajes que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón a este tema. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en Salmos 6, 2 al 4, vemos que la Escritura trata la salud de una manera integral. Así tal ejemplo como la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que no es solamente la ausencia de enfermedad, que era un concepto que se utilizaba hace unos años. Ahora dice, no, es el estado pleno de bienestar físico, mental, social y espiritual. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y vamos a ver si este concepto es muy novedoso o realmente Dios nos lo había revelado en su palabra desde hace ya un tiempo. En Salmos 6, 2 al 4. ¿Qué nos dice Salmos 6, 2 al 4, Lina? Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. También mi alma está muy turbada. ¿Y tú, oh Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Vemos entonces que en los Salmos, el rey David, Dios le dio a través de su inspiración y le dijo, miren, hay algo que está, ¿cierto? Que se va a llamar salud. Es algo, es un estado en el que ustedes pueden estar, pero miren, aquí se los comienzo a revelar. Y no solamente se trata de la parte física. En Génesis, en el primer capítulo, hace una descripción de cuando Dios creó todos los cielos, la tierra, creó todo lo que es la naturaleza, separó las aguas de la tierra, separó entonces lo que fue el cielo de la tierra, en fin. Pero también nos dice, miren, creé al hombre. Pero ¿qué nos revela en este momento? Y nos dice, creé al hombre a mi imagen y semejanza, dijo Dios. ¿Y qué se refiere a esa imagen y semejanza? Pues vamos a comenzar a ver algo interesante. Soy profesor en la Universidad Adventista en Colombia, en Medellín, de las cátedras o materias o asignaturas de biología, bioquímica, microbiología e investigación. Y una de las cosas que más nos gusta es comenzar los cursos haciendo una descripción de qué es la vida, de cómo fue la vida que Dios formó. Esto nos va a servir para poder entender estos conceptos de salud, porque sabemos que Dios nos hizo de una manera organizada. Él tomó un plano y Él dijo, miren, aquí tengo un plano donde cada día yo voy a hacer algo, pero esa creación cumbre que Él dijo, son ustedes, son el hombre. Pues bueno, vamos a comenzar a ver entonces qué fue lo que pasó con esa creación. ¿Cómo nos formamos nosotros? ¿De dónde esto que existe, esto que nosotros llamamos la vida, esto que nosotros vemos o lo que es la materia?
Pues bueno, hay algo que hasta ahorita, hasta este momento, de pronto en algunos años posteriores nos van a decir, miren, no, hay otra cosa, pero hasta el momento, lo que nosotros conocemos como la mínima expresión de la materia se llama átomo. Entonces, esas cositas pequeñitas que es como algo que existe, se llaman átomo. Los átomos tienen unas partes que son protones, neutrones y electrones. Ellos tienen una característica que tienen unas cargas. Y resulta que como muchas cosas en la vida, las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se repelen. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Dios entendía muy bien cuando hizo la creación y comenzó a formarnos a nosotros desde nuestros átomos. Él comenzó y él sabía que esto iba a pasar. Entonces, bueno, comienza y crea lo que son los átomos. Después de esto, estos átomos se forman en algo que son los elementos, y esto sí ya es más conocido para todos nosotros, porque tenemos elementos. Ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. El agua. El agua se denomina que es H2O, o sea que tiene dos hidrógenos y tiene ¿qué? Un oxígeno. Pues los hidrógenos tienen una carga positiva y el oxígeno tiene una carga ¿qué? Negativa. Por eso estas tres, ¿cierto que sí? Estos tres elementos se juntan y forman algo tan maravilloso como lo es el agua. Lo mismo pasa entonces con otros elementos o otras moléculas. Vamos a poner otro ejemplo, el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es allí donde se guarda toda nuestra información genética y están nuestras células allí en el núcleo, en una cosita en el centro de nuestras células, y allí lo podemos ver cuando una célula se va a dividir en forma de ¿qué? De cromosomas. Entonces tenemos los átomos, tenemos los elementos, tenemos lo que son las moléculas. Ellos van formando rápidamente lo que son entonces los organelos. Los organelos ¿qué? Celulares. Estos organelos celulares se juntan y forman lo que es una célula. Y ahí comienza entonces ya a tener más sentido las cosas. Porque miren que Dios hizo las cosas tan organizadas y de una manera tan perfecta que Él dijo, miren, va a haber una unidad estructural y funcional de lo que ustedes son los seres vivos, de lo que yo creé. Y se va a llamar la célula. Solo que usted va a tener diferentes tipos de célula, depende, ¿cierto?, del órgano o del sistema al cual pertenezca. Por eso, son misma denominación de célula, ejemplo, una neurona. O es una misma denominación de célula, por lo menos las células epiteliales o las células que tenemos en la piel. Así que en este sentido, tenemos lo que son las células. ¿Está bien? Y estas células nos ayudan a llevar a cabo todas las funciones. Pues bueno, aquí comienza una de las claves. La salud. ¿De qué se trata la salud? ¿A nivel físico o a nivel, como diríamos nosotros, fisiológico? O sea, cómo tienen que funcionar esas células, es allí donde comienza el orden. Si una célula funciona bien, por lo tanto, un tejido va a funcionar bien. Si el tejido funciona bien, hay un órgano que va a funcionar bien. Si ese órgano funciona bien, hace parte de un sistema que va a funcionar también de una buena manera. Y si este conjunto de sistemas funcionan bien, pues ¿qué va a pasar? Hay todo un organismo, ¿cierto?, que va a estar en armonía y va a poder llevar a cabo unas funciones o, en resumidas palabras, va a poder vivir. Ahí les he resumido en pocas palabras lo que es el orden biológico, o sea, esta área del conocimiento que se llama la biología, que estudia lo que son los seres vivos. Y aquí eso tiene que ver con nosotros, porque resulta que cuando hablamos de salud, yo no estoy hablando de la salud de una piedra, ni estoy hablando de la salud del piso, ni estoy hablando de la salud del aire. Yo estoy hablando de la salud de ¿qué? De los seres vivos, y en este caso de nosotros, los seres humanos. Ahí tenemos lo que es el orden biológico. Y vamos rápidamente, porque resulta que hay otro orden, que es el orden ecológico. Y entra una palabra que se llama ecología. ¿Qué significa esa palabra ecología? Pues es la manera como nosotros los seres vivos, en este caso nos ponemos de ejemplo los seres humanos, nos relacionamos con el medio en el que vivimos. Y al relacionarnos con ese medio en que vivimos tenemos varios órdenes. Nosotros nos podemos organizar, ejemplo, en poblaciones. Por eso es que nosotros escuchamos que está la población de tal país. Porque son seres vivos, ¿cierto?, de una misma especie, habitan en un mismo lugar. Después de eso se pueden formar lo que son comunidades.
Estas comunidades, ¿qué es lo que hacen? Son diferentes seres de varias especies que conviven en un mismo espacio. Como vemos, nosotros compartimos nuestro espacio con otros seres vivos, tenemos mascotas, tenemos lo que son las plantas, los árboles, en fin, diferentes especies. También otras especies que no podemos ver muy bien, que son más pequeñitas, como algunos microorganismos. Después de eso se viene todo lo que es un ecosistema, y ese ecosistema viene con todo lo que está vivo y las partes que son abióticas, o sea, la parte que supone que no están vivas. Pero toda esta buena interacción hace que nuestra salud funcione bien. Después de eso se juntan todo lo que son los diferentes ecosistemas en nuestra tierra. Tenemos el ecosistema de la tierra, tenemos el ecosistema del agua, del más grande, que por cierto hay algo irónico que me ha parecido, que nosotros denominamos al planeta que más tiene agua en todo lo que conocemos del universo y le llamamos el planeta Tierra. Y somos 3/4 partes, somos agua, y le denominamos a nuestro planeta Tierra. ¿No se les hace muy curioso? Bueno, ahí están los diferentes, y finalmente eso se forma en lo que es la ecósfera. En la ecósfera entonces es donde se lleva a cabo lo que es la vida. Resulta que si hay alguna cosa que no funciona bien en todo este orden, desde que somos unos átomos hasta que somos ya unos seres vivos y hasta que podemos interactuar en los diferentes ecosistemas, si hay algo que no está funcionando bien, eso va a afectar a todos. No es que simplemente, miren, atención con esto, porque el cuidado de la salud no es solamente algo individual, sino que es algo también colectivo. De que yo llego y si yo arrojo basura al piso o contamino el ambiente, pues voy a decir, pues no hay problema porque eso lo contaminé, es mi espacio, y pues no, porque resulta que eso puede contaminar todo y nos podemos ver abocados, si no nos relacionamos bien con nuestro medio, ejemplo, a lo que es fenómenos como el cambio climático. O también nos podemos ver abocados también al surgimiento de nuevos microorganismos como, ejemplo, pandémicos, una situación que para nadie ahorita es muy ajena, sino algo que se está viviendo en el último tiempo, y ahí vemos entonces cómo es que se puede llegar entonces a alterar lo que es este orden natural. Pero bueno, Dios nos dejó entonces en su palabra y nos dice, miren, la salud, nos relacionamos bien, conocemos bien lo que somos nosotros, pero también entonces tenemos esa manera de nosotros podernos cuidar y de cuidar a nuestros semejantes, y también poder cuidar nuestro entorno. Ok. Después de todo lo que ha dicho Jorge, que ha sido muy interesante, entonces vemos que existen una claridad de la maravilla que es la creación del ser humano. Y es algo asombroso, Jorge, que podamos entender desde tan pequeñas cosas como lo que explicaba Jorge de la célula, de las neuronas, cómo podemos llegar a toda una cosa tan magnífica como es el comportamiento del ser humano, las diferentes razas, y que algo tan hermoso como lo que siempre hemos analizado y hemos hablado anteriormente, y es la diferencia de las culturas, de las razas, ¿cierto? O sea, es una obra perfecta que vemos en el ser humano. Pero vemos entonces que existe algo muy importante, que es esa ventaja que tiene el ser humano al cuidar su salud física, su salud espiritual, su salud mental. Vamos a ver entonces que cuando conocemos cómo debemos cuidarnos y cuando conocemos todos esos principios que como iglesia nos han sido dados, nosotros no tenemos esto nuevo. Los principios de salud no son algo nuevo, no son un secreto. Los hemos conocido siempre, pero lastimosamente nos hemos ido alejando y hemos ido olvidando cada uno de estos principios. Entonces, si leemos ejemplo lo que dice Proverbios 3, 1, 2, ¿qué dice Jorge? Proverbios 3, 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. El 2 nos dice lo siguiente, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Ok, muy interesante porque tenemos claros los principios en la Biblia, solo que como decía anteriormente se nos olvidan, se nos pasan. Pero algo fundamental es, vamos a tener en cuenta a Dios, vamos a buscar a Dios. Cuando siempre tenemos en cada decisión que tomemos, en cada paso que tomemos, tuviésemos en cuenta la voluntad de nuestro Padre Celestial, consultáramos sus designios, yo creo que sería muy diferente, ¿cierto? Bastante. Tanto nuestra alimentación, el estilo de vida que llevamos, el estrés que manejamos, nuestros problemas, la confianza que depositamos en Dios, cuando lo hacemos de verdad,
confiando en Dios y buscamos su orientación y su guía, serían mucho mejor nuestros días y por seguro tendríamos una vida más longeva y con mejor salud. Pero lastimosamente se nos olvida mucho de esto. Jorge, ¿qué dice en Proverbios 3:7? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ok, y Proverbios 3:8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Interesante. Mucho. Dice, no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. Opinión. Y aquí viene algo muy importante, queridos hermanos y amigos de Son TV que nos acompañan hoy. Lastimosamente, entre más creemos que conocemos, más nos alejamos de la opinión o de consultarle las cosas a Dios. Porque yo ya sé todo esto, yo ya soy una persona preparada, estudiada, yo ya sé, yo confío en mis propios criterios y cuando confiamos mucho en nosotros mismos, comenzamos a alejarnos de lo más importante que es la orientación y la guía de Dios. Y es cuando comenzamos a ver que comenzamos a tropezar y a equivocarnos, porque lastimosamente cuando estamos guiándonos solamente por mi propio pensamiento, nos falta la guía y la orientación de quien realmente sabe las cosas y sabe no solamente el presente, sino que conoce el futuro, que no lo conocemos nosotros. Jorge, dime, ¿qué dice en Proverbios 4:20? Es muy interesante lo que nos dice aquí, porque dice, hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Ok, y en Proverbios 4:22 dice, porque son vida a los que hallan, y ojo con esta palabra, y medicina a todo su cuerpo. Ok. Bueno, interesante, porque aquí empezamos a ver que las ventajas de la salud provienen de ¿qué? De conocer, pero no solamente de conocer, sino también de ¿qué? De amar a Dios. Ahora aquí viene esta palabra interesante, porque muchas veces hemos escuchado conocimiento, ¿listo? Y decimos, bueno, conocimiento, ¿y cómo así que es conocer a Dios? ¿Listo? Porque hasta de pronto podemos entender un poco más qué es amar a Dios. Pero decimos, bueno, ¿y qué es el conocer? Pues bueno, aquí vienen unos conceptos interesantes. Cuando yo simplemente sé de algo, o sea, que yo llego y leo, ejemplo, yo leo la Biblia, pues en ese momento yo lo que tengo es una cantidad de información. Y voy a tener una cantidad de información, ¿en dónde? En mi cabeza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la diferencia entre información y conocimiento? Pues la información pasa a ser conocimiento cuando esa información llega a ser parte de lo que yo soy. Entonces, en ese momento que nos dice Dios, miren, no solamente, o sea, mira, esté atento a mis oídos, guárdalo en tu corazón, o sea, haz parte de ti, o sea, ten este conocimiento, conóceme, no te informes quién soy yo. Yo lo que necesito es que tú me conozcas para que de esa manera llegue a estar en tu corazón, y no solamente en tu corazón, sino que me llegues a amar. Y es allí donde entonces los principios de salud comienzan a ser fáciles. No es una cosa difícil. Muchas veces se tiene el concepto de que es que cuidar de la salud es difícil, porque alimentarse bien es difícil, porque hacer ejercicio es difícil, porque llevarse con los demás es difícil, cuando no. Resulta que esto viene ¿de dónde? Del conocimiento de Dios. Si nosotros seguimos su palabra, entendemos de dónde venimos, entendemos ese orden en que Él nos hizo, podemos entender perfectamente por qué Él nos dice que guarda mis palabras, guarda mis mandamientos, guárdalo en tu corazón. Allí es donde se hace interesante y comienza a adquirir sentido lo que es el mensaje de salud que encontramos en la Biblia. Ok, Jorge. Cuéntame, ¿qué dice en Proverbios 14? Proverbios 14, ya lo voy a encontrar. El versículo 27. El versículo 27 nos dice lo siguiente: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Ok, ¿y el versículo 30? El versículo 30 nos dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es cárcoma de los huesos. Ok, vean lo interesante que nos muestra aquí en la Biblia. Desde siempre, desde el origen del mundo, desde el origen del ser humano, hemos visto cómo sus sentimientos, tanto positivos como negativos, lastimosamente,
siempre han estado presentes en la historia. Y vemos que la envidia, lastimosamente, no es algo que sea nuevo y no es algo que esté hoy sucediendo, no. Desde siempre ha existido. Y vean cómo lo explican de una manera tan importante que es casi que la muerte para nuestros huesos, es la muerte para nuestra alma. Y lastimosamente no somos conscientes del impacto que tienen estas emociones negativas en nuestra salud. No solamente la envidia, sino hablaríamos más adelante del estrés, de la rabia, de todos esos sentimientos, cómo comienzan a enfermar el cuerpo poco a poco. Y aunque somos a veces conscientes de esto en la teoría, lastimosamente en la práctica no hacemos nada para evitarlo o para alejarnos de esto, sino que seguimos dejando que vaya afectando nuestra salud y que vaya lastimosamente enfermándonos poco a poco. Jorge, ¿qué dice en Éxodo 15:26? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ok, muy interesante y muy importante, porque nos está mostrando, si ustedes simplemente hacen caso de lo que yo desde siempre les he dicho, no van a tener que tener problemas más adelante, no van a tener que estar expuestos a esa enfermedad y a ese dolor. Pero lastimosamente volvemos a lo mismo, lo conozco en la teoría, sé que está escrito ahí, pero no lo hago. Y decimos, como decía Jorge Ortica, es que es muy complicado alimentarme bien, requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, es muy complicado hacer ejercicio. Entonces es más fácil después tener que tomar medicinas, después tener que estar todo el tiempo en el médico, después tener que tener un montón de problemas adicionales, es mucho más fácil. Entonces vean que Dios nos dejó principios claros y sencillos, pero que lastimosamente creemos que son más complejos y nos alejamos de esto. Si seguimos obedientemente lo que Él nos dejó en la Biblia, no vamos a tener que sufrir como lo sufrió el pueblo en la antigüedad de muchos de estos males. Ok, sí, Lina, es interesante lo que dices porque vemos en este último versículo que leímos que definitivamente Dios, cuando dejó estas instrucciones, era para proteger a su pueblo. Él nunca hizo o dejó estas instrucciones para ponernos un trabajo extra o para molestarnos. Él lo que sabía era, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mis estatutos, ustedes son atentos a mis leyes, ustedes lo que van a hacer son personas sanas, o sea, van a tener salud. Recuerden entonces que el concepto de salud no es solamente físico, sino también mental, social y espiritual, porque más adelante vamos a ver algunos ejemplos y algunos ya están pensando y decían, bueno, pero entonces, ¿por qué nos podemos llegar a enfermar? Pues bueno, vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia más adelante de esto. ¿Quieres? Sí, quiero compartir con ustedes una lectura muy interesante que dice, siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, se debe alentar a los enfermos a que confíen en Dios y tengan ánimo. La congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y la melancolía, tendrán mejores perspectivas de sanarse, pues el ojo de Jehová está sobre los que esperan en su misericordia. Este pasaje lo podemos encontrar en el Ministerio de Curación, en la página 174 y también en Salmos 33:18. Y es importantísimo porque cuando entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de estos mensajes, comenzamos a entender que cuando yo dejo de prestarme ese mismo ¿cómo diríamos? Como esa Compasión. autocompasión, autoconsuelo de es que a mí me toca muy difícil, es que yo estoy muy mal, es que yo tengo muchos problemas, es que mire cómo me pasa a mí todo esto. Cuando comenzamos a dejar de centrarnos en ese punto, toda esa depresión y nos sobreponemos a los problemas, a la melancolía, vamos a ver que nuestro propio cuerpo comienza a recuperarse. Entonces ustedes dirán en este momento, sí, es muy fácil decir, sobreponte a una depresión, o sea, mejórate frente a la melancolía, pero decirlo es muy fácil, hacerlo no es tan fácil. Pero no, lo estamos diciendo que lo hagamos por nuestros propios medios, porque tienen toda la razón. Si yo trato de sobreponerme a mis problemas y a la depresión con mis propios medios, no lo voy a lograr. Para eso Dios nos ha dejado instrucciones claras, pero lo principal es busquémoslo a Él, busquemos su ayuda, porque sin Él no lo vamos a lograr.
está claro. Pero aquí hay algo importante, Jorge, y es, no lo voy a buscar esperando que responda como yo quiero y en el momento que yo quiero, porque si no, tampoco lo vamos a lograr. Ten tu alma abierta, ten tu espíritu abierto y ora de verdad esperando que sea su voluntad. Y en el momento que Él considere propicio, va a llegar esa respuesta. Lo hablo desde la parte como psicóloga, Jorge. Lastimosamente, la depresión es una de las enfermedades más comunes hoy en día. Y es por ese estilo de vida que estamos llevando, de tanto estrés, de tantos problemas, de tantas carreras, que llegamos a un punto que sentimos que no damos más. Pero en este momento, cuando yo siento que mis fuerzas son finitas y que no puedo hacer más, es cuando tengo que arrodillarme y de verdad buscar la ayuda de Dios. Pero además de eso también es, busquemos a las personas que están en la tierra que nos pueden ayudar. Busca a tu pastor, busca a un consejero, busca al anciano de iglesia, ve a buscar a un psicólogo, alguien que te pueda escuchar y te pueda ayudar a aligerar esa carga de problemas que en un momento sentimos que nos están ahogando. Ok. Una buena salud mental ayuda a. Cuando nosotros tenemos entonces una buena salud mental, esto nos va a ayudar, pero ya lo mencionó Lina. Lina tiene una vasta experiencia tanto en la parte de educación como en la parte psicológica, de poder entonces atender a las personas. Y ella, cuando preparamos este tipo de temas para compartir con la iglesia, nos buscó una serie de consejos y nos dice, para tener una buena salud mental, ¿qué va a ayudar? O sea, ¿qué nos ayuda? Afrontar el estrés de una buena salud mental, perdón, nos ayuda a afrontar el estrés de una forma más adecuada, a desempeñar un trabajo de forma más eficaz, a la solución de problemas y a aportar a la sociedad ideas positivas. Uno de los mensajes que Dios nos ha dejado en su palabra es que quiere que nosotros seamos sus hijos, pero que seamos sus hijos, que tengamos buena salud, pero que además de eso seamos personas felices, que podamos, ¿cierto? Que sí, ser así como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que Él lo dijo, yo soy la luz para el mundo. Que nosotros también podamos llegar a ser luz para muchas personas, que no solamente ven su salud afectada en la parte física, sino que también tienen su salud afectada en la parte mental, en la parte emocional, en la parte espiritual. Vimos también unos temas interesantes en la serie que dimos acerca del duelo. Fue algo que aprendí escuchando lo que fue el tema del duelo, de cómo entonces una persona puede estar bien físicamente, pero se ve abocada a una situación de estas, a la pérdida de alguien muy significativo en su vida y cómo esto puede llegar a afectar el resto de lo que es el ser humano de la parte integral. Y es en este sentido donde Dios quiere y Dios dice, miren, la salud es de una forma integral. Yo le quiero dar a ustedes, salud en forma abundante, pero se la voy a dar en todos los aspectos, no solamente la parte física, porque si este fuera el caso, ejemplo, tenemos una situación como el duelo, pues si estamos bien físicamente diríamos, o ausencia de enfermedad, pues no tengo ninguna enfermedad, o sea, quiere decir que estoy bien. ¿Estamos bien? ¿Una persona que está afrontando una situación de esas? No, no está bien. ¿Pero hay solución? Sí, claro. Y estas otras partes nos pueden ayudar entonces a solucionar el problema, a ser positivos, a mirar la vida con una perspectiva, con una esperanza diferente a todos los demás. Sí lo podemos hacer. Ok. Lo que dice Jorge ahora es muy importante y es totalmente cierto porque puede que digan, bueno, sí, yo sé que tener una buena salud mental me va a ayudar a enfrentar mejor los problemas de la vida. Pero ¿cómo puedo tener una buena salud mental? Y aquí es donde es importante que recordemos cosas tan simples como son los principios de salud. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a hacer actividad física? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a interactuar con nuestros familiares? Tiempo de calidad, no cantidad. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a respirar aire puro, a tomar sol? ¿Cuánto tiempo tengo yo dedicado a confiar en el Espíritu Santo? ¿Cierto? A buscar a Dios en oración. Entonces vean que son cosas sencillas y lastimosamente hoy en día tenemos cosas muy buenas como son la tecnología, Jorge, el internet, las redes sociales, pero ¿cuánto tiempo dedico yo a estas cosas comparado con cuánto tiempo dedico yo a los principios de salud? Si hacemos una pequeña estimación con toda la sinceridad y nos ponemos la mano en el corazón, decimos,
pues que es importante. Yo es el momento que me desconecto, que descanso, que me relajo o que puedo estar como descansando. Sí, pero ese tiempo, si disminuimos un poco del tiempo del celular por lo menos y lo dedicamos a hacer actividad física, vamos a ver que un pequeño cambio puede llevar un pequeño paso a un gran cambio en tu salud. Y eso va a redundar en la relación que vas a tener con tus compañeros, en el trabajo, con tu familia. Y vamos a darnos cuenta que poco a poco las cosas pueden ir disminuyendo, esos problemas, ese estrés, esa ansiedad, y puede ir mejorando mucho más la calidad de vida. Jorge, pero decimos, sí, pues que eso es por el estilo de vida que llevamos hoy en día, que existen los problemas de salud mental, que existen todos esos problemas de salud, pero si leemos en la Biblia, ¿será que desde la Biblia no encontramos esos problemas? Yo creo que sí. Resulta que en una de las charlas que has tenido, escuché algo muy interesante y escuché algo que de pequeño no había escuchado en la iglesia. Y escuché y dije, miren, problemas de salud mental en la Biblia. O sea, los personajes bíblicos que han tenido problemas, ¿cierto?, de salud mental. Y porque uno, cuando pequeño, tiene a los héroes de la Biblia, ¿cierto que sí? Uno no ve esa parte. O sea, tú ves es lo que ellos hicieron, lo valiente que fueron, cuando ellos pusieron su vida en manos de Dios. Pero hay un caso muy interesante. Y fue la locura de Nabucodonosor, rey del imperio babilónico. Y esa relación que él tuvo con Daniel. Si ustedes recuerdan, el rey Nabucodonosor, él fue con Babilonia, invadieron lo que fue Israel y resulta que ellos se apoderaron de todo y entre lo que se apoderaron no solamente de las cosas físicas, sino también de las mejores personas que habían en ese país. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo, tráeme aquí a los mejores. Y dentro de esos mejores y dentro de los más sabios y los muchachos más saludables y todo, estaba Daniel y sus amigos. ¿Y qué pasó? Resulta que Nabucodonosor tuvo unos sueños. Dios le envió unos sueños y le dijo, mira, aquí está pasando algo. Y en esos sueños él se veía que él había sido arrojado al campo y que comía igual que las bestias en el campo y que estaban... Y él dijo, miren, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces va y resulta que él tenía una cantidad de adivinos, magos y todo, pero ninguno fue cuando un consejero le dice a él, mire, llámate mejor a Daniel. Daniel viene aquí de la tierra del Dios de Israel y él viene de acá, dice, ¿por qué no lo llamas? Y viene Daniel y sí, efectivamente le interpreta el sueño. Y una de las cosas que vemos es donde empiezan, miren que nosotros comenzamos a decir, guarda eso en tu corazón, guarda mis mandamientos, vamos, conóceme, ámame, pero recuerda siempre que soy tu Dios. ¿Y qué pasa con el rey Nabucodonosor? Dicen, miren todo lo que he construido. Tengo el reino más poderoso en la tierra. No hay ningún ejército como el mío. Nadie tiene las construcciones que yo tengo. Nadie tiene las posesiones, nadie tiene la cantidad de animales, la cantidad de dinero que tenían en esa época. Así que llega y dice, en ese momento Dios le dice, miren, aquí está. Y precisamente pasa lo que él tanto temía. Ahí entonces Nabucodonosor, ¿cierto?, cae en ese estado que nos dice la Biblia que fueron como un estado de locura. Pero ¿cuál fue la principal razón para él poder salir de ese estado? Fue que él reconoció a Dios y lo alabó. En ese momento que reconoce a Dios, como el creador, lo alaba, ¿cierto? Y reconoce que realmente Dios es el dueño de todas las cosas, que él simplemente era un ser humano que estaba en la tierra, que se le había dado unos privilegios, pero que eso, ¿cierto?, tenía que ser para beneficio de las demás personas y no simplemente para ensalzarse. Pues en ese momento Dios le enseña y le dice, miren, aquí la cosa no está bien. Y mira que no nos dice que le mandó ninguna enfermedad física, ni fue ninguna sarna, no fue ninguna infección, ni ninguna cosa así extraña, sino que precisamente fue su salud mental la que fue afectada. Ok, muy interesante. Otro caso que también podemos encontrar en la Biblia es el de la locura de Saúl, que fue el primer rey de los judíos. Y fue muy interesante, lo podemos encontrar en 1 Samuel 16, y vemos que Saúl en este punto estaba atravesando, se dice que un espíritu lo atormentaba. Sí. Que algo estaba atormentando su
su tranquilidad, su espíritu, y no encontraba forma de poder calmarse. Con seguridad, siendo el rey, yo me imagino que tuvo que traer todos los recursos que tenía a la mano para que le aliviaran ese desespero que tenía él, ese malestar que tenía él, y no encontraba nada. Hasta que alguien le dijo, venga, yo he escuchado de un muchacho que toca el arpa y él da tranquilidad y puede que te sirva, porque no probamos con él. Y yo creo que en el momento estaba tan desesperado que dijo, venga, probemos lo que sea, traigan a ese señor, a ese muchacho que dicen por aquí. Y dice en la Biblia que cuando Saúl escuchaba a David tocar el arpa, su espíritu descansaba, estaba en paz. Porque ¿qué pasa? Que David en este momento era un instrumento que estaba utilizando ¿quién? Dios. Estaba utilizando Dios para poder llegar a Saúl. Y era lo único que a Saúl permitía que ese espíritu que lo atormentaba se alejara y lo dejara en paz en ese momento y pudiese tener otra vez paz. Vemos que es interesantísimo porque tanto Nabucodonosor como Saúl eran personas que eran muy importantes en su momento, que eran reyes, o sea, no era cualquier persona por ahí, y vean cómo ellos mismos sentían esa angustia, esa locura, ese estrés, y solamente encontraron paz y solamente encontraron otra vez la tranquilidad que necesitaban cuando buscaron a Dios. Jorge, ¿qué me puedes contar de la depresión que vivió el rey David? Antes de hablar de la depresión del rey David, te quería comentar algo que cuando te escuché recordé de Saúl. Ajá. Saúl era, por decir, el indicado, el escogido para ser el rey. Dicen que era de todos, era el más hermoso, era alto, tenía fuerza, era inteligente, y miren que era del pueblo de Dios, o sea, era una persona que tenía todo. ¿Listo? Pero ¿qué fue lo que pasó con él? Él comenzó a hacer las cosas por voluntad propia. A su manera. Y comenzó a ir, ¿cierto?, a no seguir la voluntad de Dios. Y además de eso, le mintió a Dios. Y cuando él le miente a Dios, comienza entonces su vida y comienza su reinado a descender, hasta que aparece la figura del que me acabas de mencionar, de David. Y entra David entonces allí, ¿y qué pasó con él? Se dice que el rey Saúl en sus últimos años, ¿cierto?, sufría de una depresión maníaca, o sea que él ya realmente no, mentalmente él ya no estaba capacitado, inclusive, muy consciente. Exactamente, y tomaba decisiones equivocadas y todo eso, y fue en ese momento en que ya, ¿cierto?, por las circunstancias, Dios quita lo que es el poder, o sea, la bendición sobre él, y pasa entonces a manos de David. Pero fue muy triste, ¿no?, porque fue un muchacho que creció en el pueblo de Dios, a diferencia del rey babilonio, que era diferente. El rey venía de Babilonia, él era de allá, él no tenía por qué conocer cierto de Dios, pero aún así a través de Daniel conoció a Dios y reconoció la grandeza. Pero no fue el final de Saúl. Imagínate, después de estar dirigiendo el pueblo de Dios, o sea, estar en conexión directa con Él, y pasa por allí. ¿Y qué pasó? Una de las cosas que tú mencionaste ahorita y fue muy interesante, y les queremos decir, la envidia. Y de ahí es una de las cosas por las cuales empieza muchos de nuestros males, no solamente emocionales, mentales, sino también ¿qué? Físicos. Y allí fue donde Saúl marca esa diferencia y comienzan las cosas a no ir por el bien. Pues bueno, viene el rey David, ¿cierto? Y todos conocemos al rey David y todos de pequeños, ¿cierto? Queremos ser el rey David. ¿Listo? Ser valiente, el que se enfrentó con los leones, el que derrotó ¿a quién? A Goliat, al gigante, en fin, y entonces decían, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000 y era bueno, valiente y toda la cosa. Pero la vida fue perfecta para David. ¿Qué fue lo que pasó con el rey David? ¿Cierto? Hubo momentos en que, precisamente antes de ser rey, fue perseguido por Saúl. ¿Listo? Y a pesar de que él no estaba haciendo nada malo, de que él simplemente quería ayudar y aportar lo mejor, ¿listo? Como decir, le puso el alma, le puso pasión a todo lo que él hacía, resulta que así, por esa misma causa, también fue perseguido. E inclusive fueron los mismos hijos de Saúl que en varias ocasiones lograron salvar su vida, porque Saúl quería acabar con la vida de David. Pues bueno, en estos espacios, ¿cierto? David entraba entonces en unos estados de profunda tristeza. Yo creo que si hubiese sido en esa época y David hubiese tenido acceso a tener un servicio de psicología, él hubiera estado en un estado depresivo.
Pero no solamente eso, también David después cuando fue rey y ya tuvo su familia y todo eso, un mismo hijo de él, ¿cierto? Lo saben ustedes, también intentó, ¿cierto?, acabar con su vida para apoderarse de lo que era su posición y de las cosas que él tenía. Así que bueno, vemos que el rey David, ese héroe que nosotros teníamos y todo, tuvo unos momentos difíciles, pero ¿qué fue lo que hizo David? ¿Confió en quién? En Dios. En Dios. Él dijo, sea atento a mis palabras, abre mi corazón, y fue lo que él hizo. Es más, nos lo deja en varios de los salmos que tenemos en la palabra. Unas oraciones muy sinceras, unas oraciones que realmente le dicen a uno, ay, hay una relación muy fuerte, a pesar de las circunstancias, de la responsabilidad que tenía como rey, logró David superar lo que fueron estas circunstancias. Ok, Jorge, totalmente cierto. Y hubo un caso que es mucho más llamativo para mí, y fue el caso de la depresión que vivió el rey Salomón. O sea, Más sabio de todo el mundo. exactamente, es ese modelo. Cuando buscamos el tema de la sabiduría, siempre nos referimos a Salomón y siempre tocamos sobre él, y que él llega a un punto en un autoanálisis que yo creo que él hizo después de tener muchas cosas, posesiones, de tener tantas bendiciones, llegar a un punto y decir vanidad. De vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuestionarse y decir, ¿de qué me sirve a mí haber tenido todo lo que tengo? ¿De qué me sirve a mí haber hecho todo lo que he hecho? Si al final de cuentas todo se resume en vanidad. Y yo creo que lastimosamente hoy en día pocos tendríamos la capacidad o pocos tendríamos esa autocrítica de decir, sí, realmente es eso. Es un punto muy importante en la historia de la Biblia, donde vemos que Salomón hizo esa reflexión y de decir, yo no quiero llegar a ese punto, y llegó al punto de estar deprimido, de cuestionarse todo lo que había hecho hasta ese momento. Y lo importante aquí es que creo que al final de todo esto, ¿qué hizo Salomón con todo esto? O sea, no quedarse simplemente en eso, cuestionarse. ¿Qué hizo Salomón al final de esto, Jorge? Miren, Salomón hizo unas reflexiones muy interesantes acerca de lo que es la vida. Después de que Dios le dio uno de los dones o una de las cosas que las personas más valoran, y es la inteligencia o la sabiduría. Después de todo eso, ejemplo, dice en Eclesiastés capítulo 1, el versículo 18, dice entonces, Salomón, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Ahora, no quiero decir que es que si hay una persona, ¿cierto?, que tiene mucho conocimiento o es muy estudiado, tiene mucha ciencia, esto simplemente va a ser malo. No, él lo que nos está tratando de decir aquí es que esto por sí solo, sin Dios, no tiene sentido. Sin la bendición de Dios no tiene sentido. Simplemente llega a ser algo vacío. Él lo decía, ¿de qué me sirve yo tener palacios? He tenido posesiones, tengo casas, tengo siervos, siervas. Él mismo lo menciona y dice, yo no me he negado ningún placer, pero realmente nada de eso me llena, me satisface. ¿Por qué? Porque alejados de Dios, señores, no podemos hacer las cosas. Y de ahí es donde nuestra salud comienza entonces a decaer. Y en este caso, vuelvo y lo digo, tanto en el caso de Nabucodonosor, ¿cierto? En el caso de Saúl. Y ahora también vemos en el caso de Salomón, ni siquiera fueron, ¿cierto?, enfermedades o algo físico o algo que fue, sino fue la parte de la salud mental. Pero como vemos, esto es una parte integral de lo que son las personas y de lo que realmente necesitamos hacer. Necesitamos tener un bienestar físico, mental, social y espiritual. Ok. Perfecto, lo que dice Jorge el día de hoy, hermanos, es totalmente cierto, y lastimosamente la gente no ha cobrado la importancia o la conciencia frente a ese impacto que tiene la salud mental en todas las áreas de la vida. ¿Está bien? Porque es que cuando tú estás mal emocionalmente, vas a estar mal con tu salud física también. El cuerpo es una obra tan maravillosa, tan perfecta, que cuando yo estoy muy estresado, cuando tengo depresión, tengo mucha ansiedad, enseguida alguna parte de mi cuerpo se va a afectar. O mi sistema digestivo, o mi sistema respiratorio, o mi sistema osteomuscular, alguna cosa se va a afectar. Entonces es importante que hagamos esa aclaración en este momento y que digan, pero pues eso no tiene nada. No, sí, todo está
interconectado, todo está relacionado y lastimosamente eso es lo que pasa y por eso después ellos dicen que estaban enfermos y tenían congoja porque el espíritu es tan importante que afecta a todo lo demás. Y podemos ver, Jorge, que no solamente estos 4 grandes personajes en la Biblia sufrieron de problemas de salud. De salud mental. ¿Quieres ver la conclusión de Salomón? Dime. Lo que él dice en Eclesiastés, el capítulo 2, el versículo 26, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da ¿qué? El trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Importantísimo. Importante, sí, porque muchas veces en la vida, ¿cierto? Nos preocupamos es por perseguir las cosas materiales. Y resulta que hasta ponemos en peligro nuestra salud física y mucho más nuestra salud mental porque nos vamos detrás de las cosas materiales. Aquí lo dice el amontonar. Entonces, sin Dios, tú simplemente consigues cosas y lo que haces es amontonar y esas cosas que te van a provocar una carga. Simplemente van a ser una carga, pero si no, es lo contrario. Si estamos con Dios, estas cosas van a servir para su causa, va a servir para beneficiar a los demás, valga la redundancia, para el servicio de los demás. Y en esta ocasión, entonces, Dios lo que quiere es que nosotros sirvamos a los demás. No hay cosa mejor también para la salud que el servicio a los demás. Así que, interesante lo que nos deja en la Biblia el hombre más sabio que se conoce hasta el momento sobre la tierra, que fue Salomón, y que queda el registro aquí en la Biblia. Ahora Lina nos va a dar, ¿cierto? O nos va a mostrar otra serie de personajes. Ok, sí. Como decíamos anteriormente, Jorge, no solamente estos 4 personajes que acabamos de mencionar sufrieron de problemas de salud mental en la Biblia, sino si analizamos, queridos hermanos, hay muchas personas que hemos visto a lo largo de la historia en la Biblia que de alguna u otra manera sufrieron de situaciones que afectaron su salud física y su salud emocional y obviamente su salud espiritual, como lo fueron Jonás, Moisés, Ana, Elías, Job y muchos otros más personas en la Biblia. Podemos ver que lastimosamente vivieron experiencias y situaciones que afectaron su salud mental, que en algún punto tuvieron que estar quebrantados y que yo creo que hasta de cierta manera reclamaron a Dios, buscaron a Dios y hasta protestaron por estar viviendo en ese momento dado situaciones que fueron difíciles para ellos. Pero creo que lo más importante de cada uno de ellos y lo que nos dejan para nuestra vida es que siempre buscaron a Dios para superar esas dificultades. No se limitaron solamente a sus fuerzas, a sus recursos, sino que siempre llegaron al punto de caer de rodillas. Y eso es lo importante que debemos recordar en el día de hoy, amigos y personas que nos están acompañando esta mañana. Es eso, es buscar a Dios, es recordar que no está en nosotros nuestras fuerzas, sino que debemos siempre buscar a esa persona que conoce nuestro corazón y que sabe lo que va a pasar con nuestro futuro. Interesante, muy interesante lo que acabas de exponer. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que hubo un ejemplo de qué fue lo que pasa con nuestra salud, pero también lo que tú mencionas, de buscar esa ayuda. Y creo que muchos de los que estudiamos el área de la salud o lo que son las carreras afines o el área de la salud, la inspiración de nosotros es lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Porque Él no solamente iba a curar la parte física, sino también la parte espiritual, el alma. Ahora, hay unos ejemplos muy interesantes acerca de enfermedades físicas. Ejemplo, uno fue Naamán, ¿te acuerdas? ¿Qué era lo que tenía Naamán? Pues Naamán tenía nada más y nada menos que la enfermedad que era más tabú para ese tiempo, que era la lepra. Ahorita en este tiempo ya se sabe qué es lo que produce, ya hay solución, ya hay tratamiento, no hay ningún problema. Pero para esa época tener lepra era, mejor dicho, perdías todo, eras excluido totalmente de la sociedad. A ti te apartaban totalmente de la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasó con Naamán? Naamán no era del pueblo de Israel. Él era inclusive de un pueblo vecino de Israel que eran enemigos de los israelitas. Pero tú lo mencionaste ahorita al principio de nuestro sermón y lo dijiste, buscaron ayuda. ¿Y en dónde buscó él ayuda? Él dice, yo voy a buscar ayuda en estas personas. ¿En quiénes? En estos que dicen que tienen a Dios. Porque muchas veces las personas nos están mirando a nosotros para eso, para ver
en nosotros un modelo en salud. No simplemente, ¿cierto?, para ver que nosotros hablemos de Dios, sino nosotros qué hacemos, nosotros cómo actuamos. Y Naamán, ¿cierto?, el rey contactó al rey de Israel y le dijo, mira, tengo a uno de mis mejores generales y tiene esto, allí te lo envío porque yo sé que ustedes, ¿cierto?, son hijos del Dios verdadero y en eso el rey de Israel entró en pánico y dijo, ¿cómo así que yo voy a, ahora él está haciendo eso para buscarme problema? Y si yo no curo a Naamán, que es uno de sus generales, entonces él me va a poner problema y se va a formar la guerra. Y le dice el profeta Elías, hey, quédate tranquilo, vamos, dile a Naamán que venga. Y le da unas instrucciones, ¿cierto? Y le dice, mira, vas a hacer eso 7 veces en el río. ¿Y qué pasó con Naamán? ¿Se curó de qué? De la lepra. Eso que no tenía cura en esa época. Dice que su piel quedó como la piel de un bebé. Pero ¿cuál fue un elemento determinante? Y aquí vamos a ya entrar al final o ya ir concluyendo nuestro tema. La fe. A pesar de todo, Naamán tenía una fe grandísima. A pesar de él no haber sido criado, como decimos nosotros aquí en la iglesia, no haber sido criado en la iglesia, él se crió afuera, él fue de un pueblo pagano y todo, pero él tenía lo que era la fe. Otro caso, la mujer, ¿cierto?, que sufría de hemorragias. Decía que tenía muchos años sufriendo de hemorragia. Y ella que dijo, si yo tan solo logro tocar el manto de Jesús, sé que voy a ser curada. Ella tenía ya esa fe, ella sabía de qué estaba hablando. Cuando aprovechó ese momento en que Jesús va pasando por el lado de ella, ella extiende la mano. ¿Y qué dice Jesús en ese momento? ¿Quién me tocó? Dice, pero ¿cómo así, Señor? Si estamos aquí todos apretujados. Multitud. ¿Cierto que sí? Si es una multitud, están todos aquí. Dijo, no. Alguien me tocó. O sea, Jesús en ese momento, claro, sintió, dijo, de mí salió poder sanador, porque alguien con fe me tocó. Y en ese momento, entonces, ella fue curada de esa hemorragia que la tenía, ¿cierto?, muchos años molestándola. También fue, ¿qué? La fe la que la llevó entonces a tocar ese manto. Dijo, miren, hay mucha gente y nadie ha podido dar con lo que yo doy, no importa. Yo tengo algo que se llama la ¿qué? La fe. Y tengo fe de que si yo toco el manto de Jesús voy a poder ser curado. Y otro, el caso del ciego, ¿cierto? Un muchacho que había sido ciego de nacimiento, ¿listo? Y él nunca había podido ver. ¿Y qué fue lo que pasó? Algo que tú nos mostraste en otra charla. Si nos dice, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o su padre? ¿O quién? O sus padres. Dijeron, no, ninguno. No sé, ninguno de ellos pecó, sino que es para yo glorificarme en él. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cierto? Dicen que escupió, formó allí con la tierra y fue ¿cierto? Lo puso encima de los ojos. ¿Y qué pasó con él? ¿Pudo qué? Se curó. Pudo ver. ¿Listo? Ustedes se imaginan ese momento tan maravilloso para cualquiera de estas personas que en Galilea, en Israel, se pudieron encontrar con Jesús, ¿cierto? Y además de escuchar el mensaje, obtener lo que fue la sanación para muchos de sus casos, pues esto habrá sido maravilloso. Pero vemos entonces estos ejemplos, estos casos en la Biblia y bueno, decimos, en esta época, ¿qué pasa? En esta época hay muchas enfermedades, hay muchas cosas y algunas veces estamos esperando milagros. Pues bueno, creo que Dios ha permitido que muchos de sus hijos, ejemplo, ha permitido que en muchas de sus iglesias, o sea, en la iglesia adventista, se hayan formado escuelas de salud. Y que hayan personas que estén estudiando toda esta parte de salud, tanto para prevenir, ¿cierto?, como para tratar y ayudar a recuperar a las personas de diferentes situaciones de salud. Y es allí, entonces, donde Dios en este momento deja, ¿cierto?, un ministerio que es el ministerio de la salud. Dice, pero eso está hecho allá para los médicos, las enfermeras, la gente que trabaja, los cirujanos y todo eso, y nosotros no podemos trabajar en el Ministerio de Salud. Pues sí podemos trabajar en el Ministerio de Salud todos. ¿Cómo? El primer papel que nosotros podemos hacer es siendo ¿qué? Un ejemplo. Siendo un ejemplo, ¿listo? Si nosotros somos ejemplos, ¿cierto? Empecemos. Seamos ejemplo para nuestra familia, los padres para los hijos, ¿cierto que sí? Los maestros para sus alumnos, los pastores para su congregación. Ahí ya vamos a empezar con un impacto y vamos a hacer lo que Dios dice en su palabra. Ok, lo que dice Jorge es totalmente cierto y es mucho más fácil a veces, hermanos, que podamos llegar a los demás, a los que nos rodean, no con puras palabras, no con muchos discursos, sino con nuestro propio testimonio. Y no hay nada que hable más fácil que yo ver el modelo de esta persona.
está hablando de salud, pues yo veo que está toda enferma, que está toda llevada, que medio camina un poquitico y ya está, que no puede más. No, no estás hablando, predicando y practicando lo mismo, no hay coherencia. Aquí es necesario entonces que seamos coherentes con lo que practicamos y lo que predicamos, y va a ser el mejor testimonio para los que nos rodean. Algo que quiero leerles, y es importante, lo encontramos en Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo encontramos en Filipenses 4, 6 al 7, y veamos que es una promesa preciosa que tenemos en la Biblia y que lastimosamente se nos suele olvidar mucho, o no, nada más la buscamos cuando estamos en momentos de real crisis, en real angustia, y es, ¿yo por qué voy a estar afanado? ¿Yo por qué voy a estar angustiada si tengo al Creador del universo de mi lado, que me puede ayudar en esos momentos de angustia? Pero ¿qué pasa? Que siempre nos olvidamos de Él y creemos que con nuestras fuerzas, que con nuestro conocimiento, que con nuestros recursos vamos a solucionar los problemas. Y oramos, pero ¿cuánto confiamos en Dios? Como decía Jorge, ¿cuánta fe tenemos en ese momento? Lastimosamente es un arma de doble filo, porque dicen, es que tú te pasó eso porque no oraste con suficiente fe. No, hermanos, va a ser difícil porque el enemigo va a poner obstáculos ahí para que dudemos de nuestra fe, para que dudemos de realmente de nuestro Padre, para que cuestionemos lo que estamos creyendo. En estos momentos es cuando más tenemos que aferrarnos. Y como decíamos al principio del tema, no siempre se van a contestar las cosas como queremos que se contesten, pero Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y en el momento que sea propicio, Él va a responder. Entonces, eso es importantísimo. No estemos afanados, no estemos ansiosos. Si estamos confiando en Dios, dejémoslo en sus manos, que Él nos va a contestar de la mejor manera. Hay algo importante también que podemos encontrar en Mateo 6, 25 al 34, y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y es importantísimo esto, queridos hermanos, porque lastimosamente en eso consiste uno de los principales males, que es la ansiedad. Y esa ansiedad es falta de confianza en el Creador, en nuestro Padre Celestial. Y como decía Jorge hace un momento, eso es la conclusión final que tenemos en este día, la fe. Si yo confío en Dios y si yo confío en lo que Él tiene preparado para mí, yo voy a dejar de angustiarme y de estar sufriendo por lo que va a pasar el día de mañana. Y yo voy a confiar cada día en que Él va a cumplir sus promesas, lo que nos ha dejado en la palabra. Bueno, recordemos también que el concepto de salud es un concepto integral, que aún puedo conservar parte de mi salud, aunque mi salud física esté afectada, de que Dios no solamente vino a nuestro mundo y nos dejó en su palabra para curar o para tratar nuestra salud física, sino también la mental, la social y la espiritual. Podemos ser saludables aún perdiendo la salud física, lo hemos dicho, a través de la fe. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para dar un futuro lleno de esperanza. Muchas gracias por su compañía y por la atención prestada en esta mañana.